Millonario encontró a una mendiga temblando de frío en la calle, la llevó a casa por una noche, pero ella hizo algo inesperado que lo dejó completamente sorprendido. El sonido de la lluvia golpeando con fuerza contra los ventanales llenaba el salón principal de la mansión. Fernando estaba sentado en su sillón favorito, sosteniendo un vaso de whisky con una mano mientras la otra descansaba en el reposabrazos, como si el peso del mundo estuviera sobre sus hombros. La tormenta era violenta, los relámpagos iluminaban brevemente los pasillos oscuros de la casa, y un trueno resonante sacudía los cimientos, como si la naturaleza quisiera reflejar la turbulencia interna que él sentía desde hacía años. Desde la muerte de su esposa, Fernando se había acostumbrado al silencio absoluto. Incluso su pequeña hija, Sofía, pasaba la mayor parte del tiempo en su cuarto, sumida en un mutismo doloroso que él no sabía cómo romper. Se sentía impotente, como un extraño en su propia vida. En un momento de distracción, un movimiento frente al portón principal llamó su atención. Frunciendo el ceño, se levantó y se acercó a la ventana. Allí, bajo la lluvia torrencial, una figura encorvada se aferraba a las rejas del portón, como si no tuviera otro lugar a donde ir. Era una mujer. Estaba empapada, temblando de frío, con las ropas pegadas a su piel y un cabello desordenado que le cubría parcialmente el rostro. A pesar de la oscuridad, Fernando pudo ver sus ojos, dos puntos brillantes que imploraban ayuda. Se quedó mirando por unos segundos, dudando. ¿Por qué alguien estaría allí en medio de semejante tormenta? No es mi problema, pensó inicialmente. Pero algo en su expresión, en la desesperación que transmitía su postura, lo obligó a reconsiderar. Llamó al mayordomo. «Hay alguien afuera. Ve a ver qué quiere», ordenó con voz áspera. El mayordomo regresó al cabo de unos minutos, empapado y con una expresión de incomodidad. «Es una mujer, señor. Dice que no tiene donde refugiarse y pide pasar la noche aquí». Fernando sintió una punzada de irritación. Su casa no era un refugio para desconocidos. Sin embargo, un recuerdo fugaz de su difunta esposa, siempre caritativa y generosa, lo atravesó. «Déjala entrar», dijo al fin, más para silenciar su propia conciencia que por verdadero deseo de ayudar. El personal doméstico la miró con recelo mientras la mujer era conducida al vestíbulo. Su aspecto era desaliñado, sus manos estaban enrojecidas por el frío, y su voz era apenas un susurro cuando agradeció la hospitalidad. Fernando apenas le dirigió una mirada antes de girarse hacia el mayordomo. «Dale algo seco para que se cambie y prepárale un cuarto en la planta baja. Que no suba más allá del vestíbulo», indicó con firmeza. La mujer asintió, sin levantar la vista. Había algo en ella que inquietaba a Fernando, aunque no lograba precisar qué era. Tal vez era la forma en que sus ojos parecían contener siglos de historias y sufrimiento, o tal vez era la manera en que, a pesar de su evidente vulnerabilidad, mantenía cierta dignidad. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, el rostro de la mujer seguía apareciendo en su mente. ¿Quién era? ¿Qué la había llevado a ese estado? Y, más importante, ¿por qué había sentido la necesidad de ayudarla? El amanecer llegó lentamente, con la luz del sol abriéndose paso entre los gruesos cortinajes de la mansión. Fernando se levantó temprano, como de costumbre, aunque la noche anterior había dormido poco. Algo lo inquietaba, una sensación extraña que no podía identificar. Mientras bajaba las escaleras hacia el comedor, vio al mayordomo acercarse con una expresión de incertidumbre. «Señor, la mujer está en el cuarto de la señorita Sofía», dijo con tono nervioso. Fernando se detuvo en seco. El corazón le dio un vuelco y subió las escaleras con pasos firmes. Su hija rara vez permitía que alguien entrara a su habitación, y mucho menos una extraña. Al llegar, empujó la puerta con fuerza, preparado para cualquier cosa. Lo que vio lo dejó sin palabras. Sofía estaba sentada en el suelo, con un cuaderno abierto frente a ella.
Sus pequeñas manos sostenían un lápiz, mientras sus ojos brillaban con entusiasmo. Frente a ella, la mujer, Clara, según le había dicho el mayordomo, estaba sentada en la misma posición, con una expresión tranquila y cálida. Estaban dibujando juntas. Pero lo que realmente lo impactó fue el sonido, la voz de Sofía. «Mira, este es mi gato», decía Sofía, señalando el dibujo de un animal torpemente trazado en el papel. Fernando sintió que algo dentro de él se rompía. Habían pasado meses desde la última vez que había escuchado a su hija hablar. Desde el día en que su esposa falleció, Sofía había caído en un silencio profundo que ningún médico, terapeuta o cuidador había logrado romper. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, esforzándose por mantener la calma mientras su voz temblaba. Clara levantó la vista, pero no parecía intimidada por su tono. «Sofía estaba despierta cuando pasé frente a su puerta. Me llamó, y pensé que un poco de compañía no le haría daño. Comenzamos a dibujar juntas, eso es todo», respondió con serenidad. Fernando miró a su hija, que seguía concentrada en su cuaderno. Una parte de él quería echar a Clara de inmediato, acusarla de traspasar los límites. Pero otra parte, más fuerte, le suplicaba que no interrumpiera lo que estaba sucediendo. «Papá, ¿puedes ver mi dibujo?», preguntó Sofía de repente, girándose hacia él con una sonrisa tímida. La voz de su hija lo desarmó por completo. Se agachó junto a ella, observando el dibujo. «Es hermoso, Sofía», dijo con sinceridad, sintiendo que sus ojos se llenaban de lágrimas. Clara lo observaba desde su lugar, sin decir nada. Había algo en su mirada, una mezcla de compasión y comprensión, como si entendiera exactamente lo que estaba pasando en ese momento. Después de unos minutos, Fernando salió del cuarto, incapaz de procesar lo que acababa de presenciar. Bajó al salón y se dejó caer en el sillón, con la cabeza entre las manos. Algo había cambiado. Algo profundo, casi imposible de explicar. Esa tarde, cuando Clara bajó al comedor, Fernando la estaba esperando. «¿Quién eres realmente?», preguntó, directo. Clara suspiró y tomó asiento frente a él. «Solo soy alguien que ha pasado por muchas cosas, señor. Pero no vine aquí para causar problemas, si eso es lo que teme». Fernando la observó detenidamente. Había algo en su forma de hablar, en su serenidad, que le resultaba desconcertante. Pero también estaba el hecho innegable de que, en una sola mañana, había logrado lo que él no pudo en meses, devolverle la voz a Sofía. «Quédate», dijo finalmente. Su voz era firme, pero había un matiz de vulnerabilidad en sus palabras. «Sofía parece estar mejor contigo aquí». Clara asintió, pero no dijo nada más. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Fernando se sintió esperanzado. Tal vez, solo tal vez, esa mujer no había llegado a su puerta por casualidad. El aire en la mansión parecía más liviano desde esa mañana, como si el regreso de la voz de Sofía hubiera logrado algo que ni Fernando ni su personal podían explicar. Sin embargo, mientras Sofía continuaba mostrando señales de mejora gracias a Clara, las dudas en la mente de Fernando crecían. Aquella mujer, tan inesperada como misteriosa, había cambiado la dinámica de la casa en cuestión de horas. ¿Pero quién era realmente? Fernando comenzó a investigar. Esa tarde, mientras Clara y Sofía jugaban en el jardín, él permaneció encerrado en su oficina. Con la ayuda de un contacto, logró obtener información sobre su invitada. Lo que descubrió lo dejó en estado de perplejidad. Clara no siempre había vivido en la calle. Alguna vez fue una reconocida psicóloga infantil, aclamada por su trabajo con niños que enfrentaban traumas severos. Sin embargo, algo había sucedido. Hace años, Clara había sido acusada de negligencia en un caso que resultó en la muerte de un niño bajo su cuidado. Aunque las pruebas eran ambiguas, el escándalo destruyó su carrera y la dejó en la ruina. Poco después,
Perdió su casa, su familia y todo lo que alguna vez tuvo. Fernando dejó el informe sobre su escritorio, frotándose las sienes. No podía negar que la historia de Clara explicaba su habilidad con Sofía, pero tampoco podía ignorar el riesgo que ella representaba. Esa noche, después de que Sofía se fue a dormir, Fernando encontró a Clara en la sala principal, observando un cuadro en la pared. «Sé quién eres», dijo sin rodeos, sosteniendo una copa de vino en la mano. Clara giró lentamente, con una expresión tranquila pero cautelosa. «¿Y qué piensa haber descubierto?», preguntó, con una serenidad que lo desarmó momentáneamente. Fernando le explicó lo que había encontrado, exponiendo tanto su pasado profesional como el escándalo que arruinó su vida. Esperaba una reacción de vergüenza, tal vez de enojo, pero Clara simplemente asintió. «Es verdad», admitió. «Fui acusada injustamente, pero en aquel momento no tenía los recursos ni la fuerza para defenderme. Perdí todo, señor». «Todo». Fernando sintió una mezcla de emociones. Parte de él quería confiar en Clara, reconocer que lo que había hecho por Sofía era un milagro. Pero otra parte estaba llena de dudas. ¿Qué pasaría si la verdad sobre su pasado salía a la luz? «Mi hija está mejor desde que llegaste», dijo finalmente. «Eso es innegable. Pero aún no estoy seguro de que deba quedarte aquí». Clara lo miró con firmeza. «No espero su confianza inmediata. Solo quiero ayudar a Sofía. Después de todo, ella no merece cargar con el peso de lo que yo he perdido». La honestidad en su voz desconcertó a Fernando. Decidió darle más tiempo, aunque su instinto le decía que mantuviera la guardia alta. Mientras los días pasaban, Sofía continuaba progresando. Sus risas llenaban la casa, y la conexión entre ella y Clara se hacía más evidente. Sin embargo, el personal de la mansión no compartía el optimismo de Fernando. Susurros y miradas de desconfianza seguían a Clara en cada rincón. Una tarde, el mayordomo se acercó a Fernando con expresión preocupada. «Señor, con todo respeto, creo que permitir que esta mujer se quede podría traerle problemas. No sabemos cuáles son sus verdaderas intenciones». Fernando lo escuchó en silencio, pero no respondió. Por más que compartiera algunas de esas inquietudes, sabía que Sofía no había sido tan feliz desde la muerte de su madre. Esa noche, al pasar por el cuarto de Sofía, lo escuchó, risas suaves y palabras susurradas. Se detuvo en la puerta, observando en silencio. Allí estaban Clara y Sofía, leyendo juntas un libro de cuentos, como si fueran madre e hija. Fernando sintió que algo dentro de él comenzaba a cambiar. Quizás Clara era más de lo que aparentaba. Quizás su llegada no era una amenaza, sino una oportunidad que él no había sabido reconocer antes. La relación entre Clara y Sofía seguía fortaleciéndose con cada día que pasaba. La niña, que antes apenas salía de su habitación, ahora se aventuraba por la casa, siempre de la mano de Clara. Dibujaban juntas, leían cuentos, incluso exploraban el jardín, algo que Sofía no hacía desde que su madre había fallecido. Fernando observaba estos cambios desde la distancia, incapaz de ignorar el impacto positivo que Clara tenía en su hija. Sin embargo, seguía habiendo algo que lo inquietaba. Esa noche, mientras Sofía dormía y Clara se encontraba en el salón, decidió enfrentarla de nuevo. «Has logrado algo que nadie más pudo con Sofía», dijo Fernando, sentándose frente a ella. «Pero aún no entiendo cómo». Clara, que sostenía una taza de té caliente entre las manos, lo miró directamente. Sus ojos parecían reflejar años de dolor y experiencia. «Porque yo también he estado rota», respondió con sinceridad. Fernando se inclinó ligeramente hacia adelante, intrigado. Clara, viendo que era inevitable, comenzó a contar su historia. Le habló de su carrera como psicóloga, de cómo había dedicado su vida a ayudar a niños que habían pasado por experiencias traumáticas. Pero todo cambió con un caso particularmente complicado.
Un niño que estaba bajo su cuidado murió en circunstancias trágicas, y aunque las pruebas eran inconclusas, la familia del niño la culpó públicamente. Clara perdió su licencia, su reputación y, finalmente, todo lo demás. Fue como si me arrancaran una parte de mí misma, dijo, con la voz temblorosa. Y cuando ya no me quedaba nada, también perdí a mi hijo. No pude cuidarlo, y el sistema lo separó de mí. Fernando sintió un nudo en el estómago. La historia de Clara era devastadora, pero lo que más lo impactó fue la forma en que ella la contaba, sin autocompasión, solo con una honestidad cruda y desarmante. ¿Por qué sigues adelante después de todo eso?, preguntó, casi en un susurro. Clara lo miró fijamente. Porque todavía hay algo que puedo dar. Y porque ayudar a Sofía, aunque sea por un tiempo, me hace sentir útil de nuevo. Las palabras de Clara resonaron profundamente en Fernando. No podía evitar pensar en su propia vida, en cómo había dejado que su dolor lo consumiera hasta el punto de convertirse en un hombre frío y distante, incapaz de conectar con los demás, incluso con su propia hija. A pesar de sus miedos, Fernando comenzó a abrirse más a la idea de que Clara podría ser una pieza importante en la recuperación de Sofía. Sin embargo, las cosas no serían tan simples. Esa misma semana, una llamada inesperada sacudió a Fernando. Era un viejo amigo que había visto a Clara entrando a la mansión y reconoció su rostro. ¿Sabes quién es ella, Fernando? ¿Sabes lo que hizo?, dijo la voz al otro lado de la línea. Fernando colgó, sintiéndose dividido. Por un lado, no podía ignorar el pasado de Clara y el riesgo que representaba. Pero por otro lado, no podía negar lo evidente: su hija estaba mejor que nunca. Esa noche, mientras miraba desde la ventana cómo Clara jugaba con Sofía en el jardín, Fernando tomó una decisión. Su hija era lo más importante, y si Clara podía ayudarla a sanar, entonces haría lo necesario para proteger ese vínculo, incluso si eso significaba enfrentarse a las críticas de los demás. Lo que Fernando aún no sabía era que las decisiones que estaba tomando lo llevarían a un punto de no retorno, donde tendría que reevaluar todo lo que creía sobre la confianza, el perdón y la redención. La paz que Clara había traído a la mansión comenzó a tambalearse cuando las críticas del círculo social de Fernando llegaron a su punto más alto. Las personas de confianza en su vida, aquellos que habían permanecido a su lado durante los momentos más oscuros, no podían entender por qué había permitido que una mujer con un pasado tan controvertido permaneciera bajo su techo. Una tarde, Fernando se reunió con su socio en uno de sus negocios más importantes. La conversación, que debía girar en torno a un acuerdo clave, pronto tomó un giro personal. He escuchado rumores, Fernando. ¿Es cierto que tienes a esa mujer en tu casa?, preguntó el hombre, inclinándose hacia adelante con una mezcla de incredulidad y preocupación. Fernando mantuvo su expresión neutral. Es cierto. Está ayudando a Sofía. El socio lo miró como si hubiera perdido el juicio. ¿Ayudando? Esa mujer arruinó su propia vida, y ahora tú la dejas acercarse a tu hija. ¿Qué crees que pasará cuando los medios lo descubran? Tu reputación, tu empresa, todo está en juego. Fernando sintió la presión en sus hombros aumentar. Era consciente de los riesgos, pero la imagen de Sofía feliz, riendo y hablando de nuevo, lo mantenía firme en su decisión. Mi hija está mejor que nunca, respondió con firmeza. Eso es lo único que importa. Esa misma noche, Clara lo encontró en su despacho, perdido en pensamientos mientras miraba fijamente un vaso de whisky medio lleno. ¿Puedo sentarme?, preguntó ella, entrando con cautela. Fernando asintió, y Clara tomó asiento frente a él. Sé que mi presencia aquí está causando problemas, dijo Clara, rompiendo el silencio. Si crees que es mejor que me vaya, lo entenderé. Fernando levantó la vista. Había algo en su voz, una mezcla de resignación y tristeza, que lo hizo dudar. No es tan simple, respondió.
Sofía confía en ti, y yo no puedo ignorar lo que has logrado con ella. Clara asintió lentamente. Entonces, déjame seguir ayudándola. No necesito más que eso. Fernando suspiró, sabiendo que, aunque quisiera proteger a Clara y a Sofía, las complicaciones externas no desaparecerían. La prensa comenzaba a murmurar sobre la misteriosa mujer en su mansión, y algunos incluso habían intentado acercarse para obtener una foto o un comentario. Como si eso no fuera suficiente, Clara también enfrentaba sus propios fantasmas. Una tarde, mientras jugaba con Sofía en el jardín, recibió una llamada de un número desconocido. Al contestar, la voz al otro lado la hizo congelarse. Sabemos dónde estás, Clara. No puedes escapar de lo que hiciste. El miedo que había enterrado durante años volvió con fuerza. Clara miró a Sofía, que reía despreocupada mientras recogía flores, y supo que debía protegerla a toda costa. Esa noche, Clara confesó a Fernando que alguien de su pasado había hecho contacto con ella. Si esto se convierte en un problema para ti o para Sofía, me iré. No quiero causar daño, dijo, con una firmeza que escondía el miedo que sentía. Fernando negó con la cabeza. No voy a dejar que nadie arruine lo que estamos logrando aquí. Pero las palabras de Fernando, aunque dichas con convicción, no detuvieron las amenazas ni las complicaciones. La presión aumentaba de todos los frentes, y Fernando sabía que pronto tendría que tomar una decisión que podría cambiar el curso de sus vidas para siempre. Las tensiones en la mansión alcanzaron su punto máximo cuando un artículo apareció en las noticias locales. En él, se hablaba de la controvertida presencia de una mujer con un pasado manchado por escándalos que ahora residía en la casa de un influyente empresario. Aunque no se mencionaban nombres, el mensaje era claro, y Fernando sabía que pronto su círculo social y los medios estarían hablando abiertamente de Clara. Esa tarde, mientras Fernando revisaba los comentarios negativos que ya comenzaban a inundar su correo y redes, Clara apareció en la puerta de su despacho. Llevaba consigo una pequeña maleta. Su expresión era tranquila, pero había una tristeza evidente en sus ojos. No quiero ser una carga más para ti ni para Sofía, dijo, dejando la maleta a un lado. Creo que es mejor que me vaya. Fernando la miró, incapaz de encontrar palabras al principio. Por un lado, entendía su decisión. Por otro, sabía que su partida podría ser devastadora para Sofía, quien había encontrado en Clara no solo una amiga, sino también una figura materna. ¿Qué le digo a Sofía?, preguntó finalmente, su voz teñida de frustración y dolor. Clara bajó la mirada. Dile que esto es temporal, que no importa dónde esté, siempre voy a llevarla en mi corazón. Fernando se levantó, cruzando la distancia entre ellos. No puedes simplemente irte. Lo que has hecho por mi hija, lo que has hecho por mí, no tiene precio. Clara negó con la cabeza, luchando por mantener la compostura. Tu hija es lo más importante, y ahora mismo, mi presencia aquí puede causarle más daño que bien. Antes de que pudiera responder, una voz suave los interrumpió desde la puerta. ¿Clara se va?, preguntó Sofía, con lágrimas en los ojos. Fernando y Clara se giraron al mismo tiempo. La pequeña estaba de pie, abrazando su peluche favorito, con una expresión de miedo que rompió el corazón de ambos. Clara se acercó, agachándose para estar a su altura. Tengo que irme por un tiempo, pero quiero que sepas que eres la niña más valiente que he conocido, dijo, acariciando el cabello de Sofía. No quiero que te vayas, insistió la niña, abrazándola con fuerza. Fernando observó la escena, sintiendo una punzada de culpa. Estaba a punto de hablar cuando Clara lo interrumpió. Tienes a tu papá, y él siempre estará contigo. Eres muy afortunada, Sofía. Esa noche, Clara dejó la mansión. Fernando la observó desde la ventana mientras ella se alejaba bajo la tenue luz de los faroles. La casa,
que había recuperado algo de su vida gracias a ella, parecía volver a sumirse en el mismo silencio y vacío de antes. Sin embargo, la partida de Clara no era el final. Fernando no estaba dispuesto a dejar las cosas así. Esa misma semana, comenzó a buscarla, utilizando todos sus recursos. Después de días de búsqueda, finalmente encontró una pista. Clara estaba trabajando como voluntaria en una comunidad carente, ayudando a niños en situaciones de vulnerabilidad. Cuando llegó al lugar, la encontró rodeada de niños, sentada en el suelo mientras les enseñaba a dibujar. Había una serenidad en su rostro que lo conmovió profundamente. Clara lo vio y se levantó, sorprendida por su presencia. «¿Qué haces aquí?», preguntó, con una mezcla de incredulidad y alivio. Fernando la miró fijamente. «No puedo permitir que te apartes de Sofía. Ni de nosotros». Clara suspiró. «Aquí es donde pertenezco. Ayudar a estos niños me da un propósito, algo que no había sentido en años». Fernando asintió, entendiendo lo que significaba ese lugar para ella. «Entonces, déjame ayudarte a hacer esto más grande. Pero quiero que regreses a la vida de Sofía. Te necesita, y yo también». Clara lo observó en silencio, sus ojos reflejando todas las emociones que trataba de contener. Finalmente, asintió. Esa noche, Fernando regresó a la mansión, sabiendo que había dado un paso importante. Clara volvería, pero no como antes. Ahora había un propósito mayor que los conectaba, algo que podría cambiar no solo sus vidas, sino las de muchas personas más. La mansión se sentía vacía sin la risa de Sofía y la presencia tranquilizadora de Clara. Aunque Fernando intentaba llenar el vacío pasando más tiempo con su hija, notaba que algo faltaba. Sofía estaba retraída nuevamente, y las pocas palabras que decía estaban cargadas de melancolía. Una mañana, mientras revisaba documentos en su despacho, encontró uno de los dibujos que Clara y Sofía habían hecho juntas. Era un sencillo bosquejo de una casa rodeada de flores, con 3 figuras tomadas de la mano. Al verlo, sintió una punzada en el corazón. No podía seguir ignorando el impacto que Clara había tenido en sus vidas. Decidido a enmendar las cosas, Fernando comenzó a buscar a Clara. Utilizó sus contactos y recursos para rastrearla, pero no fue fácil. Después de varios días sin éxito, finalmente recibió una pista. Alguien la había visto en un centro comunitario en las afueras de la ciudad, trabajando como voluntaria. Sin perder tiempo, Fernando se dirigió al lugar. Al llegar, se encontró con un edificio modesto pero lleno de vida. Niños corrían y jugaban en el patio, y las risas y voces llenaban el aire. Preguntó por Clara, y una joven voluntaria lo guió hasta un aula en el interior. Desde la puerta entreabierta, Fernando observó a Clara. Estaba sentada en el suelo, rodeada de niños que la escuchaban atentamente mientras les leía un cuento. Su rostro irradiaba una serenidad y alegría que no había visto antes. Era evidente que había encontrado un lugar donde podía ser ella misma y hacer una diferencia. Cuando terminó la lectura, los niños se dispersaron, y Clara se levantó para ordenar los libros. Fue entonces cuando notó la presencia de Fernando. Sus ojos se encontraron, y por un momento, ninguno supo qué decir. «Fernando», dijo ella, sorprendida pero con una leve sonrisa. Él avanzó unos pasos, sintiendo una mezcla de alivio y nerviosismo. «Te he estado buscando», confesó. «La casa no es la misma sin ti. Sofía te extraña, y yo también». Clara bajó la mirada, jugueteando con las páginas del libro que sostenía. «No quería causar más problemas», respondió suavemente. «Aquí puedo ayudar sin perjudicar a nadie». Fernando dio un paso más cerca. «Entiendo que este lugar es importante para ti, y veo lo feliz que estás aquí. Pero también sé lo importante que eres para Sofía. No podemos simplemente seguir adelante sin intentar encontrar una solución». Clara suspiró.
Las cosas no son tan sencillas. Tu mundo y el mío son muy diferentes. No quiero arrastrarte a mis complicaciones. Él negó con la cabeza. No me importa lo que digan los demás. Lo único que me importa es el bienestar de mi hija y... Vaciló por un instante, el mío. Desde que te fuiste, me he dado cuenta de cuánto has cambiado nuestras vidas. Clara lo miró fijamente, buscando sinceridad en sus ojos. ¿Y qué propones?, preguntó con cautela. Fernando esbozó una leve sonrisa. Quiero apoyarte en lo que haces aquí. Tengo los medios para ayudar a este centro a crecer, para llegar a más niños que necesitan ayuda. Y quiero que regreses a casa, no solo por Sofía, sino porque creo que juntos podemos hacer algo significativo. Clara parecía sorprendida. ¿Estás diciendo que? Sí, interrumpió él. Hagamos esto juntos. Forma parte de nuestras vidas, y déjame ser parte de este proyecto que te apasiona. Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas contenidas. No sé qué decir. Fernando extendió su mano. Di que sí. Que nos darás a Sofía y a mí la oportunidad de tenerte en nuestras vidas, y que juntos haremos la diferencia para estos niños. Después de un momento que pareció eterno, Clara tomó su mano. Sí, susurró, esbozando una sonrisa que iluminó su rostro. En los días siguientes, Fernando cumplió su promesa. Utilizó sus recursos para mejorar las instalaciones del centro comunitario, contratar a más profesionales y crear programas que beneficiaran a más niños y familias. Clara, por su parte, asumió un papel de liderazgo, coordinando esfuerzos y extendiendo el alcance del proyecto. Sofía estaba encantada de tener a Clara de vuelta. La casa recuperó su alegría, y las risas volvieron a resonar en cada rincón. Pero más allá de eso, una nueva dinámica se formó entre los tres. No solo eran una familia unida por circunstancias, sino por elección. Una tarde, mientras observaban a los niños jugar en el renovado patio del centro, Fernando miró a Clara. Nunca imaginé que una noche de tormenta cambiaría mi vida de esta manera. Clara sonrió. A veces, las mejores cosas suceden cuando menos lo esperamos. Fernando asintió, tomando su mano con delicadeza. Gracias por traer de vuelta la luz a nuestras vidas. Ella entrelazó sus dedos con los de él. Gracias a ti por darme una segunda oportunidad. Ambos sabían que aún quedaban desafíos por enfrentar, pero juntos se sentían preparados para lo que viniera. Habían encontrado no solo la manera de sanar sus propias heridas, sino también de ayudar a otros en el proceso. La transformación de la vida de Fernando y Clara se reflejaba tanto en la mansión como en el centro comunitario. Ambos lugares, antes marcados por la soledad y la desesperanza, ahora estaban llenos de actividad y propósito. El nuevo proyecto que lideraban juntos no solo era una fuente de ayuda para niños necesitados, sino también un símbolo del renacimiento personal de ambos. Fernando había hecho arreglos para financiar expansiones en el centro comunitario. Salas de terapia, espacios para talleres artísticos y áreas de recreación fueron agregadas, permitiendo que más niños encontraran un refugio donde sanar. Clara asumió con entusiasmo el papel de directora, utilizando su experiencia para implementar programas que marcaban una diferencia real. En la mansión, Sofía era otra niña. Sus risas eran constantes, y su conexión con Clara era más fuerte que nunca. Juntas, llenaban las paredes con dibujos, como si intentaran devolverle el color a una casa que había permanecido demasiado tiempo gris. Una tarde, mientras Fernando observaba a Sofía y Clara dibujar juntas en el salón, no pudo evitar sentir gratitud. Esa mujer, que había llegado a su puerta en una noche de tormenta, no solo había cambiado la vida de su hija, sino también la suya. Esa noche, mientras cenaban juntos, Fernando habló con sinceridad. Clara, este proyecto, esta casa, mi vida, todo ha cambiado desde que llegaste. No puedo evitar preguntarme si todo esto era lo que realmente necesitábamos,
no solo Sofía y yo, sino también tú. Clara lo miró, conmovida. A veces pienso que esa noche de tormenta no fue casualidad. Quizás, de alguna forma, nuestras vidas estaban destinadas a cruzarse. Fernando asintió, tomando un sorbo de vino. Y estoy seguro de que no terminaremos aquí. Hay tanto por hacer, tantas vidas que podemos cambiar. Clara sonrió, pero había algo en su mirada que delataba cierta inseguridad. Aún hay días en los que dudo si merezco todo esto. Después de todo lo que pasó, no puedo evitar pensar que... Fernando la interrumpió suavemente. Lo mereces. Clara, no solo nos ayudaste a Sofía y a mí. Te ayudaste a ti misma a encontrar un propósito de nuevo. Todos merecemos una segunda oportunidad, y tú has demostrado que puedes hacer algo extraordinario con la tuya. Clara bajó la mirada por un momento, luchando contra las lágrimas, pero finalmente asintió. Gracias, Fernando, por todo. Las semanas pasaron, y el proyecto siguió creciendo. La historia de cómo una niña recuperó su voz y su alegría gracias a la conexión inesperada entre su padre y una mujer con un pasado complicado comenzó a llegar a más personas. Inspirados por ellos, otras familias comenzaron a colaborar con el centro comunitario, aportando tiempo y recursos. Sofía, por su parte, florecía. Ya no solo hablaba y reía, sino que también empezó a hacer preguntas sobre el trabajo de Clara y su padre. Un día, mientras ayudaba a decorar una de las nuevas salas del centro, le dijo a Clara, «Cuando sea mayor, quiero ayudar a los niños como tú». Clara la abrazó, conmovida, y miró a Fernando, quien observaba desde la distancia con orgullo. El día de la inauguración oficial del renovado centro comunitario, Fernando y Clara hablaron frente a una multitud de familias, voluntarios y donantes. Clara compartió su historia, no para revivir su dolor, sino para inspirar a otros. Todos cargamos con algo que nos rompe en algún momento de nuestras vidas, dijo Clara, con voz firme pero emotiva. Pero siempre hay una forma de encontrar luz, incluso en la oscuridad más profunda. Yo encontré la mía en esta niña maravillosa y en su padre, que me dieron una oportunidad cuando más lo necesitaba. Fernando tomó el micrófono después de ella, mirando a la audiencia con seriedad. Clara nos enseñó que la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en lo que damos. Este lugar es un testimonio de eso. Es solo el comienzo de algo que espero que inspire a muchos más a marcar una diferencia. El aplauso fue ensordecedor. Fernando y Clara se miraron, compartiendo un momento de gratitud y determinación. Esa noche, de regreso en la mansión, los tres cenaron juntos, como una familia. Las risas llenaron el aire, y Fernando sintió, por primera vez en mucho tiempo, que la vida le estaba dando una oportunidad para empezar de nuevo. Clara, mientras miraba a Sofía, pensó en cómo esa noche de tormenta había cambiado todo. Nunca habría imaginado que, al cruzar ese portón bajo la lluvia, encontraría algo más que refugio, un hogar. Para escuchar más historias como esta, suscríbete y deja un me gusta.